Dale, muchas gracias. Lo mismo con consultas y demás. Bueno, me presento nuevamente, a pesar de la muy buena presentación que me hizo Gonzalo. Mi nombre es Juan Pablo Díaz Pelling. Como les decía, me dedico a esto de la gestión de cobranzas ya hace mucho tiempo. Trabajo con diferentes empresas y diferentes consultoras y diferentes empresas grandes y pequeñas en todo lo que es Bolivia hoy por hoy. Me encuentro en Santa Cruz y nuestra empresa tiene ya casi más de 20 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con la gestión de cobranzas. Y hoy la idea justamente es contar un poco cómo se fueron modificando y cómo se van cambiando las diferentes formas de ver al cliente, de entender cómo se tiene que gestionar, de entender cómo se tiene que contactar y por sobre todas las cosas, cómo cuidar el relacionamiento con el cliente para ver específicamente esto de lo que es la gestión de cobranzas. Les voy a compartir la pantalla, una pequeña presentación para que ustedes la vean. Denme un segundo, que ya lo pongo en pantalla para acá está. Vender cobrando, ¿sí? Cómo asegurar la relación con el cliente y la transformación de vendedor a cobrador son dos de los cursos que nosotros estamos brindando a nuestros clientes y en realidad al público abierto también. Primero que nada, como les decía, voy a continuar con lo que es la presentación. Nuestra empresa fue creada ya por 2008 y brindamos información y trabajamos con centros de contacto en todo lo que es Argentina, Perú y Bolivia, como les decía antes. Nuestros clientes hoy por hoy dentro de lo que es el mercado boliviano son, por ejemplo, Grupo Nacional Vida, Grupo Conecta, Inversionistas de Impacto, Grupo Sion, MDU, Inversiones, Grupo Venado, ¿sí? Y la gente también de Grupo Paz. Es decir, tenemos una muy buena cartera de clientes en lo que respecta al mercado boliviano. Y en Argentina tenemos dentro de nuestros clientes a Volkswagen, a Ford, a Naturgy, Medife y otros tipos de empresas de servicios y financieras también que prestan servicios al sistema bancario. Como les decía antes, me dedico a esto de la cobranza hace muchos años, ¿sí? Soy administrador de empresas y tengo especialidades en finanzas. Y la realidad es que desde hace, como les digo, 20 años me dedico a todo lo que tiene que ver con el contacto con clientes. Empecé llamando por teléfono amorosos, ¿sí? Mi primer trabajo fue en un call center, en un contact center, contactándome con clientes en mora para recuperar sus deudas de banco y después de ahí hice todo lo que tiene que ver con la carrera de cobrador, si es que se puede tildar de esa forma, en todos los puntos. Trabajé en el call, trabajé como jefe de cobranzas, trabajé como gerente de cobranzas, y después de eso, durante muchos años, me tocó liderar mi propia empresa como contact center, donde desarrollábamos cobranzas para todo tipo de empresas y trabajábamos con más de 200 personas dentro de lo que era nuestra fuerza de gestión. Hoy por hoy me encuentro en Santa Cruz, como les decía, liderando lo que es Cobranza Perfecta. Sí, Cobranza Perfecta es un método de trabajo, es una consultora que no solamente utiliza y arma procesos a sus clientes, sino también es una forma de gestionar y de contactar a los clientes hoy por hoy y gestionar cobranzas en un contexto creo que bastante complejo a nivel no solo país, sino a nivel mundial. Por eso directamente vamos a entrar un poco en lo que es la presentación y después lo que sí les pido es, quien tenga duda, consulta, podamos ir intercambiando opiniones, lo podamos ir haciendo sin ningún tipo de problema. Para eso, siempre en todas nuestras capacitaciones y en todas nuestras charlas, iniciamos viendo desde lo más genérico a lo más específico. Y todo lo que se desarrolla dentro del proceso de cobranzas tiene que ver siempre con lo que es las situaciones económicas, no solamente del país, sino el contexto de los mercados y el contexto en el que las economías se desarrollan. Para eso es importante considerar y tener en cuenta algunos temas o algunos tips importantes para pensar y para reflexionar respecto de cómo es el manejo de la economía y cómo es la realidad de nuestras carteras. Para eso vamos a hablar súper rápido y muy por encima, pero no por eso ser menos claros, respecto de qué son los ciclos económicos, ¿sí? Los ciclos económicos son fenómenos específicos de las economías basadas en el dinero y en la actividad comercial, en la que la economía está organizada mediante empresas que buscan maximizar los beneficios. Eso creo que es un concepto claro. Todos quienes estamos acá tenemos nuestra empresa o tratamos de formarla o estamos en proceso de poder realizar algo similar a lo que soñamos, ¿sí? El gen del emprendedor tenemos claro que lo que busca es profesionalizarse y poder vivir de lo que realmente le gusta. Las empresas están para esto, ¿sí? No solamente para cumplir roles dentro de la sociedad, sino que están para ganar dinero. Vivimos en una sociedad capitalista y lo que buscamos y lo que queremos siempre es el beneficio del dueño de las empresas y de los inversores. Nuestra principal fuente
de financiación somos nosotros como inversores o los inversores que consigamos para poder estar trabajando y financiando con capital de trabajo nuestras empresas. Por lo cual, lo que nosotros tenemos que generar siempre es la mayor cantidad de ganancias para que podamos justamente ser más tentadores a la hora de conseguir fondos para financiar nuestras empresas. Por eso es tan importante entender cómo se generan las rentabilidades y, por otro lado, cuáles son nuestros principales competidores a la hora de poder medir este tema de rendimientos. Es decir, que nosotros tenemos que ofrecer siempre rentabilidades superiores a lo que es la tasa de interés para poder estar captando la mayor cantidad de inversores, o incluso si nos financiamos con capital propio, que realmente sea un negocio que no quede en lo aspiracional, sino que financiera y económicamente también sea un negocio. Para eso es importante considerar los ciclos económicos, porque sin ciclos económicos o sin el contexto del ciclo económico, nuestras ideas, nuestras empresas y nuestro contexto no necesariamente pueda estar en función a lo que el mercado, ¿sí?, y el sistema económico del país esté funcionando en ese momento. Vamos a ver qué diferentes, hay 4 puntos dentro de este ciclo económico. Vamos a tomar uno, que es la recesión, que es donde vamos a estar trabajando y ampliándolo un poco más, porque realmente es el punto donde hoy el mundo se sitúa, ¿sí? El mundo con la crisis del coronavirus entró en recesión, ¿sí? Y la realidad es que países que venían con ratios, como por ejemplo Estados Unidos, que venía con ratios hace 5 o 6 meses de pleno empleo, de golpe se encuentra con una crisis esta que le origina millones de desocupados y directamente hace que su economía se frene y entre en recesión. Lo mismo nos pasa a nosotros en Latinoamérica, en Sudamérica, quizás estemos un poco más acostumbrados a estos cimbronazos, pero para que se entienda lo que significa este contexto, hay economías como la China que entraron en recesión después de 20 años de tasas de crecimiento positivos. En esta ocasión han generado crecimientos negativos y lo que implica es que tengan que volver a calentar su economía. Pero situándonos específicamente en lo que tiene que ver este concepto de recesión y este punto de recesión, vamos a decir que corresponde el momento descendente del ciclo y en este punto se produce una importante caída de la inversión, la producción y el empleo. Dice que la crisis es una recesión particularmente abrupta y si la economía cae al mínimo nivel de recesión, estamos frente a una contracción. Acá hay 3 puntos que son claves y son fundamentales para cualquiera de las partes del proceso del ciclo económico. Es la inversión, la producción y el empleo. En el caso de la recesión, bueno, lo que pasa dentro de este momento, ¿sí?, es que empieza a descender la inversión. Y sabemos todos que cuando cae la inversión, automáticamente cae la producción y por ende cae el empleo. Y este es el momento donde las empresas empiezan a tener dos puntos importantes al momento de analizar. Primero es la necesidad de recuperar su flujo de fondos, es decir, sus deudores por venta, que volver a tener su caja y bancos desde el punto de vista contable más engrosado, y por otro lado, encontrar formas de financiamiento que sean accesibles y por sobre todo que no atenten a la rentabilidad para que puedan seguir operando. ¿Por qué hablamos de la recesión? Bueno, justamente como les decía antes, porque estamos en un contexto recesivo en el que necesitamos saber qué es lo que le pasa a nuestros mercados para tomar las decisiones dentro de nuestras empresas. Nuestras empresas son las que asesoremos y podamos ir llevándolo adelante para que puedan subir este momento. Vamos a ver que la crisis del COVID, hablamos de 2 tipos de crisis, la crisis sanitaria y la crisis de salud, y la crisis económica que desata. Vamos a recordar claramente que por más que ya se han pasado 70 y pico de días, cuáles fueron las decisiones de los gobiernos, que más allá de todo, hoy parecen ya muy lejanas porque fueron hace bastante tiempo, pero todavía van a estar influyendo en lo que respecta a el manejo y el armado de las economías en el corto plazo, desde ahora que empiecen a reactivarse los diferentes países. Los gobiernos básicamente tomaron 2 decisiones. La primera es que que no todo el mundo se infecte al mismo tiempo, eso está totalmente claro. Lo que se buscó es que no colapsen los sistemas de salud, y así todos sabemos que están colapsados, pero el principal punto era que la gente, la población, no se infectara toda junta. No es que no se infectara, sino que no se infectara toda junta, sino que ese aplanamiento de la curva, como dicen algunos especialistas, se diera en un tiempo determinado como para poder estar conteniendo el virus de una forma en la que no sea tan complejo para las sociedades. Y eso lo que generó es que estemos encerrados, el confinamiento, que tengamos que trabajar de una forma distinta, que hayamos tenido que rediseñar nuestros procesos laborales, nuestros procesos de gasto, nuestros procesos de ingresos de dinero,
Entonces, lo que origina todo esto fue una crisis económica de diferentes escalas y diferentes tenores en la medida de los mercados que nos estemos encontrando. ¿Y cómo actuaron los gobiernos a nivel económico? Bueno, empezaron a generar subsidios, bonos, nuevas formas de solventar o de inyectar dinero a los mercados para que la gente básicamente comiera, ¿sí? Para que pudiese subsistir o tener la posibilidad de estar consumiendo lo justo y necesario, pero teniendo algún tipo de ingreso, ¿sí? Desde el punto de vista de todo lo que respecta a los créditos, se ofrecieron créditos a tasas blandas, sin importar los plazos y muchas veces casi sin mirar el riesgo crediticio que generaba todo eso. Las anulaciones de los cortes de los servicios básicos, ¿sí? Por falta de pago. Se trató de darle a la gente, a las distintas poblaciones, no importa de dónde sea, se le trató de dar a la gente la mayor seguridad para que pueda tener su vida lo más parecido a lo que era antes del confinamiento, pero sabiendo que no iba a poder hacer muchísimas tareas. Y me quedo con los temas más importantes, digo, los prorrateos de los alquileres, los corrimientos de los vencimientos bancarios, las postergaciones de los pagos, digo, todas medidas respecto de lo que es los flujos de dinero que se encuentran en el poder de los clientes y que muy posiblemente no hayan sido considerados por las empresas para la salud de estas mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Se tomaron medidas, como bien decía antes, para salvaguardar a la población, desde lo que tiene que ver con la salud y desde lo económico para que medianamente funcione. Ahora, todas las preguntas que apuntan es cómo se reactiva nuevamente la economía, cómo se reactivan nuevamente los mercados, cómo vuelve el consumo a ser importante para que la inversión vuelva, para que volvamos a tener una vida relativamente parecida a lo normal. Yo les decía, me encuentro en Santa Cruz, estoy en Bolivia, ya desde hace varios meses. Bueno, ahora específicamente por el tema del COVID no he podido regresar a Argentina, pero me ha pasado también transitar el paro en Bolivia, allá por octubre. Y lo que veíamos es que recién ahora, en marzo, fines de febrero, marzo, las carteras, los consumos, las deudas, empezaban a situarse en números similares a los de antes del paro. Es decir, que cuando pasó esto de la caída del gobierno y demás, lo que pasó es que la economía se frenó completamente y hemos dado cuenta que tardó entre 4 o 5 meses en tomar un ritmo más o menos parecido. El tema es que en ese momento era un problema estrictamente de Bolivia. Hoy esto se transformó en un tema mundial, en el que todo el mundo, de una forma u otra, no solamente entró a recesión, sino también que lleva a reformular absolutamente todo su forma de vivir. Digo, esto es importante porque al momento de entender cómo vamos a tratar de reactivar las cobranzas y el relacionamiento con nuestros clientes, claramente esto hace que tengamos que reformular el cómo vamos a hacerlo. Y básicamente lo que nosotros ofrecemos es una visión distinta respecto de lo que es el cliente y lo que son las formas de cobranzas en las que habitualmente se trabajan en todas las empresas. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos una visión muchísimo más inclusiva del cliente y lo que buscamos es que se reformulen los procesos de cobranzas, porque, convengamos una cosa, hace 2 meses las empresas en mayor o menor medida, forzosamente o por falta de movilidad del mercado, se encuentran deparadas con muy poco movimiento. Entonces, son momentos en los que son momentos únicos en la historia. Cualquier cosa que vuelva a suceder similar no va a ser la primera, por lo cual este es un momento único el que estamos transitando y que hay que aprovecharlo como tal, no solamente para aprender, sino también para ver cuál es la capacidad de adaptación que tenemos todos a esto. Les cuento rápidamente, mi trabajo se basaba también en la educación, pero en gente con aulas, en hoteles, en convenciones, y de golpe y porrazo nos estamos viendo reunidos por Zoom, que es una herramienta que, por si no lo sabían, antes de la pandemia tenía 10 millones de usuarios a nivel mundial y pasó a tener 200 millones de usuarios en 20 días. Es decir, tuvimos que adaptarnos todos a utilizar esto, no solamente a vernos en cuadraditos, o básicamente como estoy haciendo yo en este momento es que veo fotos en el mejor de los casos cuando no veo nombres y le estoy hablando de una lucecita que se prende en el monitor. Entonces, cambió mucho el contexto, cambia mucho la forma en la que se van a desarrollar los negocios. Nosotros sabemos que muchas veces tenemos una posibilidad de contacto con el cliente muy personalizada. Nosotros
estamos muy acostumbrados a hablar con el cliente, a verlo al cliente, a buscarlo al cliente en su casa, en su trabajo, por lo cual en el corto plazo nada de eso creo que va a ser factible realizar. Entonces, lo que sí necesitamos es redefinir el relacionamiento con el cliente, redefinir la venta, redefinir un montón de cuestiones que ya se están haciendo, ya están hechos, y lo que ahora tenemos que ver es cómo vamos a cobrarle a la gente para entender cuál va a ser la vida de nuestras carteras y por sobre todas las cosas, cómo rearmamos el flujo de fondos de la empresa nuevamente. Yo para esto pongo un ejemplo que me parece que trata de ser bastante claro. A ver, me ha pasado de estar viajando en avión y tener que viajar en la ventanilla que da sobre el ala, ¿sí? Y aburrido muchas veces uno mirar para afuera y ver que en algunos vuelos no pasa, pero en otros sí, ver que el ala del avión se mueve. El ala se mueve. Y en algunos me ha pasado que se movía más de lo normal y la verdad que no me causó mucha tranquilidad que digamos. Y a 10.000, 12.000 metros es preferible preguntar que pasarlo mal. Y pregunté por qué se movía tanto el ala del avión. Y quienes me contestaron me decían que si el ala del avión estuviese rígida, fuese algo que estuviese firme y rígido, los pozos de aire, las mismas turbulencias, las tormentas o el mismo movimiento del avión haría que la probabilidad de que esto se partiese sería mucho más alta. Entonces la oscilación que se genera hace que esa flexibilidad hace que todo eso tenga menos probabilidad de que suceda. Bueno, yo creo que con la gestión de cobranzas hoy va a pasar exactamente lo mismo. Las empresas que tengan una gestión de cobranzas rígida, es decir, que sigan haciendo lo mismo que hacían hasta el día anterior a la pandemia, se les va a partir el ala, es decir, van a partir el proceso de relación con el cliente. Porque hay que considerar un montón de cuestiones distintas o un montón de cuestiones que quizás en momentos normales del trato y del relacionamiento con la gente no lo considerábamos. Hoy hay que ser flexibles, hay que entender, hay que buscar la posibilidad y la forma de encontrar no solamente gestiones que hagan que la gente pague y que la empresa cobre, sino también gestiones que podamos, ¿sí? Y que por sobre todas las cosas el cliente pueda generar una experiencia y que la empresa le sirva como aprendizaje y que pueda volver a tener sus flujos de fondos desde ese lugar. Entonces, vamos a pasar por 4 acciones. En realidad, dentro de una empresa hay muchísimas más acciones. Nos vamos a quedar con las 4, creo yo, más importantes para explicar este proceso y cómo lo vivimos nosotros. Uno es el proceso de comercialización, eso es clave y lo conocemos todos. Todos los que transitamos por el proceso emprendedor sabemos que nos preocupamos siempre mucho por colocar nuestro producto, por vender, por ver cómo es aceptado, por encontrar los nichos, por ver la forma en la que generamos utilidad, pero estamos muy preocupados siempre en cómo vender nuestro producto. Y está muy bien porque sin venta no existe nada del resto del proceso. Entonces, cuando hablamos de este proceso de comercialización, lo que vemos es cómo colocar ese producto en el mercado, como les decía recién. También tenemos acciones de fidelización y acciones en las que tratamos de que el cliente sea y se vea relacionado con nuestra empresa y con nuestro emprendimiento constantemente. Tratamos de transformar a nuestros clientes como fanáticos de las marcas, ¿sí? Tratamos de ver y de relacionarnos con el cliente a través de diferentes medios y diferentes canales, las redes sociales, los teléfonos, no sé, los chats, las webs, todo lo que hoy utilizamos para poder contactar a nuestros clientes y medir experiencia, es decir, tomar temperatura de nuestros procesos, sería esa toma de fidelización. Porque lo que nosotros queremos es que el cliente esté la mayor cantidad de tiempo con nosotros. Ahí empezamos a hablar de la competencia, ¿no? Cuando tomamos la fidelización y la comercialización, tratamos de entender qué es lo que hace la competencia y quién es nuestra competencia en ese momento. Yo planteo 2 momentos y 2 puntos de competencia respecto al proceso con el cliente. Entrando en la segunda parte, digo, la parte más educativa que tiene que ver con estas acciones educativas que se realizan sobre la cartera, vamos a ver que muchas empresas pasan a través de estos procesos, a veces formalmente, a veces informalmente, muchas veces con procesos armados, dibujados, definidos, presupuestados, y muchas veces en forma informal. Pero créanme que todas las empresas pasan por este proceso de acciones, ¿sí? Las de comercialización, las de fidelización, las educativas, que son importantísimas dentro de las empresas, y por último, las acciones de cobranza. Dar un producto y no cobrarlo, regalarlo. Entonces, lo que nosotros desde la gestión de cobranzas hacemos o tratamos es que los clientes no solamente paguen, sino que paguen más rápido. Es decir, nosotros lo que buscamos es segmentar nuestra cartera
para entender quiénes son los clientes que tienen expectativa de pagar y que puedan pagar más rápido, y quienes aquellos quizás que no estaban tan seguros de hacerlo, puedan estar pagando dentro del periodo que necesitamos. En sí, lo que nosotros hacemos desde las acciones de cobranzas, que quiero dejar algo claro, hacer acciones de cobranzas no significa siempre trabajar con clientes morosos. La mora es una parte de la acción de cobranzas, ¿sí? Nosotros cobramos la cartera normal, la cartera regular, y gestionamos mora también, pero digo, la cartera es todo, no solamente tiene que ver con los morosos. Y lo que nosotros hacemos, como les decía cuando iniciamos esta charla, es ser más rentables que la tasa de interés, por lo cual yo tengo que asegurarle a mi empresa que cobrando las deudas que tengo en mi cartera y la cartera regular, cobrando ese dinero, va a ser más barato el costo por peso recuperado, es decir, lo que yo gasto para poder cobrar las deudas, que fondear la empresa con capital externo y pagando una tasa de interés. Entonces, este trabajo es con el que nosotros lidiamos constantemente y tiene que ver con asegurar mediante acciones, llamar por teléfono, mandar email, mandar WhatsApp, contactarse en redes sociales. Esas acciones van a generar reacciones dentro de nuestra cartera de clientes. La mejor de las reacciones es que el cliente pague, pero hay miles de reacciones que el cliente puede tener en un proceso de gestión de cobranzas. Para eso nosotros tenemos que estar preparados y no solamente ser prioridad en los momentos de crisis. Digo, el circuito y el proceso de comercialización de los productos termina cuando se realiza la cobranza. Entonces, vamos a ver que hasta acá lo que nosotros queremos generar, ¿sí?, es que el flujo de fondos de la empresa se genere de la mejor manera posible y de la forma más rápida. Entonces, para esto, acá viene el cambio de concepción en el que nosotros los invitamos a todos nuestros clientes, que es vender cobrando y cobrar vendiendo. Es una metodología de trabajo que nosotros adoptamos y gracias a Dios es muy bien recibida en el mercado. Porque durante muchísimos años, incluso todavía sigue pasando, el cobrador es la persona aburrida, la persona anticomercial, la persona que reta todo el tiempo al cliente. Y en un punto es así, y lo fue así durante muchísimo tiempo, como les decía recién. Lo que nosotros tratamos es justamente de romper este proceso y romper este paradigma y generar una gestión de cobranzas en que el sector comercial o la venta se incluya dentro de este proceso. Mucha gente y muchas personas que trabajan en cobranzas también venden. Y muchas personas que venden también cobran. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, o lo que nosotros estamos haciendo y viendo la aceptación que tiene el mercado, justamente es romper este paradigma. ¿Y cómo lo rompemos? Bien fácil. La gestión de cobranzas durante muchísimos años, como les decía recién, se encargó de educar al cliente. Es decir, a través de elementos motivantes e influyentes, como les decimos nosotros, estuvo durante muchísimo tiempo contándole al cliente que era todo lo malo que le iba a pasar si no pagaba. Si no paga va a perder su producto, si no paga se le va a revertir su producto también, va a pagar más intereses, va a pagar multa. Creo que hasta falta que le digamos que la familia no lo va a querer si no paga. Es decir, le contamos todo el tiempo todo lo malo que le va a pasar. Y después ingresamos en una falsa motivación en la que decimos, bueno, pero esta vez entonces si no paga le descuento el interés. Bueno, si no paga le descuento la multa. Bueno, si paga le pasa... Digo, ese no es un proceso de motivación. Entonces, para nosotros, en este contexto, como estamos trabajándolo, a partir de la necesidad que las carteras tienen hoy por hoy, cambiamos el esquema de que la cobranza educa y generamos un nuevo esquema de trabajo que es la fidelización desde la gestión de cobranzas. El cliente tiene que nacer, desde el momento en que se lo vende, educado o lo más cercano a eso. Es decir, cuando vendo, educo, cuando cobro, fidelizo. Este es el concepto de vender cobrando y cobrar vendiendo, que hasta no hace demasiado tiempo era exactamente al revés. Las empresas creían que debían fidelizar cuando vendían y educar cuando cobraban. Y es muy fácil de rebatir esto, porque las empresas que venden a crédito, por ejemplo, a largo plazo, tienen un proceso de venta sobre 12 meses de financiación de su producto, si lo venden a plazo. Es decir, que lo contactan, entre comillas, lo generan la venta una vez, y la gestión de cobranzas al menos se va a estar generando durante 12 meses, y 12 veces al menos se lo va a llamar al cliente. Es decir, que la relación es completamente dispar para educarlo desde la gestión de cobranza. Yo debo fidelizarlo desde la gestión de cobranza. Y hace un rato, cuando inicié la conversación, también les decía, nosotros como emprendedores miramos constantemente a nuestra competencia para ver qué es lo que hace. Pero cuando cobramos, la realidad es que la competencia cambia, porque la competencia no es la empresa del mismo rubro que yo en el mercado.
la competencia se termina transformando en la misma empresa que tenga que cobrarle al cliente su mismo producto o servicio y que éste tenga que pagar con su ingreso mensual. No sé si me explico con esto. Es decir, yo hoy no lucho con la misma persona. A ver, si vendo, no sé, televisores a crédito, no estoy luchando contra la otra empresa que vende televisores a crédito. Por el contrario, tengo que lidiar entre que el cliente pueda distribuir su ingreso entre, no sé, la luz, el gas, el supermercado y la cuota de mi producto. Entonces la competencia cambia desde ese lugar. Yo lo que necesito es transformarme en acreedor preferencial del cliente. Lo que quiero, ¿sí?, es que el cliente me elija para poder pagarme. Porque lo que yo necesito es su flujo de dinero para que mi empresa vuelva a tener el nivel y el flujo de fondos necesario. Esto de cobrar vendiendo y vender cobrando es un cambio de pensamiento de las empresas. Y que créanme que se está aceptando muy bien porque la necesidad también hoy hace que tengan que modificar sus procesos de cobranza. Entonces, vender cobrando significa vender educando y cobrar vendiendo significa vender fidelizando, ¿sí? Es un proceso largo, pero es un proceso realizable, es un proceso de cambio de contexto total y absoluto. Y básicamente es un cambio en el paradigma de poder analizar al cliente desde otro lugar también. Nosotros trabajamos con segmentaciones, como bien lo pueden hacer el sector comercial, y lo que nosotros tratamos hoy es entender qué le pasa al cliente. Y una de las tareas fundamentales que deben realizar las empresas hoy, y que los acompañamos en todo este proceso, justamente tiene que ver con sincerar sus flujos de fondo. La empresa necesita un ingreso diario, semanal, mensual para poder operar, para poder pagar a sus empleados, para poder pagar su estructura, para pagar el alquiler, la luz, cuáles sean los gastos que priorice al momento de estar haciéndose esta erogación de dinero. Y lo que nosotros queremos es que las empresas sinceren sus flujos de fondos, porque la verdad es que las ventas no van a ser iguales, sino que va a ser un proceso en el que vamos a trabajar juntos para que puedan estar ingresando y teniendo la mayor cantidad de dinero en el transcurso de las semanas y los días que pasen. Miren, yo digo que este proceso y este momento en el que estamos viviendo respecto de lo que es la gestión de cobranzas y la nueva forma de vivir que vamos a tener, la nueva realidad y que vamos a tener que atravesar a partir de que esto vuelva a una nueva normalidad en el sentido de que podamos salir a la calle, entrar y salir de nuestro domicilio cuando querramos y que las empresas puedan volver a abrir sus puertas en forma normal. Yo lo comparo con cuando uno va por la ruta, por la carretera, y se le pincha la cubierta de un auto. No es algo deseable, no es algo que uno quiere, ¿sí? Pero lo único que tiene que hacer es frenar, ¿sí?, ponerse un costado, bajar del auto, seguramente ensuciarse, seguramente perder más tiempo, posiblemente hacer más fuerza de la que corresponde, y muy probablemente tenga el baúl del auto hecho un desastre, tenga que sacar las cosas y ordenarlas de vuelta, y cambiar la cubierta del auto, y después volver a viajar y volver a la ruta de una forma segura. Sucio, ¿sí?, cansado, posiblemente también demorado, pero hay un tema que sí sabemos que no puede ser. Si yo pincho la cubierta del auto, hay algo que no puedo hacer, que es acelerar. Si yo pincho una cubierta del auto y acelero, lo único que voy a lograr es que se rompa todo. Y muy posiblemente, si sigo exigiendo, hasta tengo la posibilidad de lastimarme yo también. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy las empresas tienen que frenar, tienen que mirar cuál es su proceso de cobranzas, tienen que rediseñar el proceso de cobranzas mirando al cliente. Las empresas que hoy sigan haciendo funcionar esto con la cubierta pinchada, van a romper la cartera de clientes, van a romper la relación con el cliente. Hoy estamos todos sensibles, porque estamos encerrados, porque estamos lejos de la gente que queremos, porque estamos aburridos de estar entre X cantidad de paredes, porque la verdad que el confinamiento nos genera esto: duda, incertidumbre, ¿sí?, muchas veces angustia. Entonces, desde esa forma, lo que nosotros necesitamos hoy es estar cerca del cliente. Y nosotros creemos siempre que estar cerca del cliente es el momento en que vendemos y le damos más producto y más servicio. Bueno, créanme que hoy esto cambió y la realidad implica en que la gestión de cobranzas tiene que hacer que el cliente se sienta más cerca, que el cliente se sienta más escuchado. Porque al fin y al cabo tiene que pagar igual y nosotros tenemos que cobrar igual. Es decir, que nosotros sin cobranzas no existimos y necesitamos que el cliente tenga la capacidad de pago suficiente como para poder asegurarnos el medio de pago y la forma de pago en la que queremos. Entonces, básicamente y muy rápidamente, contando muy rápido lo que es este proceso,
lo que nosotros transmitimos y lo que nosotros queremos es justamente esto, modificar esa parte de educación en la gestión que veníamos durante muchísimos años retando a nuestros clientes y diciéndole todo lo malo que le va a pasar si no paga, y transformarlo en un proceso de fidelización y comunicando constantemente a nuestros clientes cosas nuevas, no solamente que nos tiene que pagar y nada más. Nosotros podemos cobrar, y de hecho lo enseñamos de esta forma, enseñamos cuál es el proceso. Acuérdense que lo que les decía antes, hoy nuestra empresa tiene 3 patas, que es la educación, la consultoría y la gestión de mora, es decir, nosotros llamamos a morosos también, no nos quedamos simplemente en lo que hay que hacer, nosotros enseñamos a nuestros clientes qué es lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos hoy muchísima gente que está participando de nuestros cursos abiertos que no necesariamente tienen que ver con el rubro financiero, veterinarios, bioquímicos, ¿sí? Que forman parte de nuestros grupos de trabajo y están tomando nuestras capacitaciones para entender esto. Cómo fidelizar al cliente desde la gestión de cobranzas y no caer siempre en la parte más fácil, que es contarle al cliente todo lo malo que le va a pasar por no pagar y después ofrecerle un porcentaje de descuento para parecer que somos mejores y tratamos de fidelizarlo de esta forma. ¿Ok? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Gonzalo, ¿estás ahí? ¿Alguien hay ahí? Sí, 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 perfecto. Está ¿Se súper escucha bien? claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo Por por el favor, chat. ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien se dedica a algo que necesite entender cómo es un proceso de crédito o un proceso de cobranzas? ¿Alguien me da una señal de vida? Nadie. Bien. Bueno, gracias, Jimena, gracias por tu saludo. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando y lo que estamos tratando de fomentar, ¿sí? Es justamente esto. El proceso de educación es un proceso largo, es un proceso que no se hace de un día para el otro de nuestros clientes, no se hace de una forma mágica, ¿sí? Lo que tenemos que entender es justamente cómo hacemos para educarlo al cliente desde el primer punto del proceso, ¿ok? A ver, Johnny pregunta, ¿cómo hacer una cobranza sin que el cliente se moleste en el sector agrícola? Esto es bien fácil, digo. El cliente no se puede molestar por tener que cumplir algo que tiene que hacer. El tema va a estar en cómo se lo comunicamos nosotros, ¿ok? Ese es el punto más importante. Cómo administrar y cómo saber, cómo comunicarse con el cliente, ya sea agrícola, ya sea, no sé, ganadero, ya sea un industrial. El cliente no puede fastidiarse porque le estemos haciendo una gestión de cobranza. Sí podemos ver qué es lo que hacemos nosotros para irritarlo, para molestarlo al cliente. Acá está claro algo. Nosotros hacemos acciones que generan reacciones. Deberíamos entender qué acciones hacemos para lograr el mejor de los resultados. Por eso nosotros, cuando hablamos de cobranzas, hablamos de segmentación. ¿Vieron como en el marketing cuando hablan de la segmentación de los mercados para poder llegar a colocar su producto? Bueno, la cobranza es lo mismo. Si segmentamos nuestra cartera, porque si yo segmento mi cartera, lo que voy a hacer es agruparla en grupos homogéneos de personas que tengan parecidos comportamientos, que tengan características similares. Entonces, lo que yo voy a hacer es armar mi estrategia de comunicación para esa persona, para ese grupo de personas. Y voy a utilizar las palabras, los medios, las herramientas, ¿ok? Para que la persona pueda estar haciéndose cargo del mensaje, ¿sí? Yo digo siempre lo mismo, es como cuando uno ve una publicidad en la televisión y no la entiende, bueno, es porque uno no era público objeto. En la gestión de cobranzas nos pasa lo mismo. Muchas veces uno dice algo o lo dice en una forma en la que el cliente no lo está esperando y muy posiblemente se termine molestando. Ahora, nadie se puede molestar por estar haciendo una gestión de cobranzas o recibiendo una gestión de cobranzas. A ver, esperen, vamos a pasar. Ahora se despertaron todos, me parece fantástico. Ruby dice, buenas tardes, una consulta aquí en Santa Cruz, distancias peor ahora con el COVID, muchos no tienen cómo depositarnos. Si les llegó ahora el seguro se van a enojar porque no están produciendo dinero, ¿cómo le voy a cobrar? A ver, te invito a algo, desilenciate y lo charlamos, dale, haceme ese favor. Así podemos darle respuestas a todos y podemos participar. ¿Lo ves? Podés silenciarte y lo podemos charlar y vemos cuál es la consulta y cómo lo podemos llevar adelante. ¿Estás por ahí? Juan Pablo, yo le voy a quitar el silencio porque están con mute. Perfecto. Haceme ese favor, así lo charlamos con ella directamente. Ahora sí puede desilenciarse Rubí, que creo que era. ¿Estás por ahí, Rubí?
Bueno, si no, sigo con la próxima consulta y cuando aparezca Rubí seguimos adelante. Alan dice que cómo actuar con un cliente que no quiere pagar o se molesta al momento de cobrar. Lo que siempre tenemos que entender en una cartera es que no le vamos a cobrar a todo el mundo. Eso está claro. Es utópico pensar que le vamos a cobrar a todas las personas. Nosotros para cobrar una deuda, lo que tenemos que asegurarnos es que para cobrar un peso, yo no puedo gastar un peso. Y todas las acciones que yo hago y mi tiempo tienen un costo. Entonces, primer punto, si el cliente no quiere pagar, lo que primero necesito entender es por qué no quiere pagar. Si no quiere pagar porque no puede o porque realmente está disconforme con algo, es entender puntualmente qué es lo que le pasó a ese cliente para que tome esa decisión. Y quien me puede dar la mejor de las herramientas para eso es el sector comercial. Y es entender qué se le vendió, por qué se le vendió y cuál fue la herramienta de venta que se generó para ese cliente. No le vamos a cobrar a todo el mundo y no podemos estar desperdiciando tiempo en gente que no quiere pagar. Nosotros, desde cobranzas, utilizamos la probabilidad. Es decir, yo lo que hago son acciones, como les dije antes, que generan reacciones, y la probabilidad que tengo es de cobrar deudas, ¿ok? Entonces, en ese juego de probabilidades lo que trato es de ser muy efectivo, porque insisto con esto, si yo para cobrar un peso gasto un peso, mi gestión de cobranzas es inexistente y es más fácil dejar todo como está que ponerse a hacer algo. Entonces, el cliente no puede molestarse, y si se molesta es porque nosotros lo estamos molestando. Molestando, entre comillas, significa estamos irritándolo en la forma en la que nos estamos contactando. Va a haber gente compleja siempre. Siempre va a haber gente complicada. Y la vamos a identificar en nuestras carteras. Siempre va a haber gente complicada. Ahora, tenemos que arbitrar los medios profesionalmente para que eso no pase. Técnicas, hay muchísimas técnicas de cómo abordar un cliente complicado. Hay muchísimas formas de armar estrategias de gestión para clientes que uno ya sabe que tienen ciertas características. Segmentando, utilizando diferentes formas de contacto con el cliente, nadie puede molestarse. Y si el cliente no quiere pagar, entenderemos por qué y debemos verlo al sector comercial. Estoy escuchando a alguien por ahí. ¿Ok? Bueno, Alan, con eso trato de contestarte tu pregunta. Juan José dice, ¿cómo llegar a los deudores de cosméticos, tipo Jambal, Natura? La primera se llega con empatía, pero luego los morosos se agarran el codo. A ver, hemos trabajado con la gente, justamente con ambas empresas, con Jambal y con Natura, que han sido partícipes de nuestros cursos. Esto, a ver, cuando uno cobra y cuando uno vende, tiene que tener un mismo hilo, en el sentido de que muchas empresas se encargan de vender con emoción y lo que venden no solamente es un producto, sino que lo que están vendiendo es una expectativa de mejora para sus clientes. Es decir, que van a poder tener, en este caso, mayores ingresos, que van a cambiar su vida, que van a transformar su forma de mantener a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se les cobra con la razón. ¿Qué digo esto? Vendo con emoción y cobro con razón. Y cuando nosotros en Argentina tenemos un dicho es, te di mi corazón y me pagaste con el bolsillo. Bueno, básicamente es eso. Lo que nosotros necesitamos justamente es tener procesos de cobranza que sean lo más coherente posible. Yo vendo, ¿sí? Y educo, como bien les decía antes, cobro y fidelizo. A ver, la idea es que ustedes tengan claro cómo hacerlo y cómo se puede hacer. Para que tengan una idea, hoy estamos trabajando en nuestro proceso educativo en 14 horas de capacitación. No lo vamos a hablar en 15 minutos. La idea es que lo tengan claro cómo es y cómo se puede trabajar. Pero, a ver, la empatía es la forma de llegar al cliente. Ahora, después hay un montón de herramientas para poder utilizar que no solamente quede en lo empático, porque parece que lo empático es ser flexible con el cliente para que no se enoje, sino que nosotros tenemos que persuadirlo a través de miles de técnicas que hay para que pueda transformarse en acreedor preferencial. Pero siempre, yo voy a decir lo mismo, van a escuchar siempre que tengan la oportunidad de decir lo mismo. Necesito entender cómo fue el proceso comercial. Si yo no sé cómo se vendió, no lo voy a poder cobrar a mi manera. Digo, lo voy a tener que cobrar de una forma distante al proceso comercial. El que mejor me puede decir cómo cobrar es el vendedor porque sabe cómo vendió y a quién le vendió. Entonces nosotros necesitamos esas herramientas para adecuar nuestras estrategias y ser lo más profesional que podemos desde ese punto. A ver, la empatía es una herramienta, pero no es la herramienta. Es una confusión que siempre tenemos cuando hacemos cobranzas. Creemos que por ser cortés, por ser flexibles, estamos siendo empáticos. Y en realidad lo que estamos haciendo es entregando el tiempo, que es una de las cuestiones que necesitamos a nuestro favor. ¿Ok? A ver, Frank dice si se puede dar algunos tips para poder cobrar un anticipo y proceder en un trabajo. Ejemplo, un cliente que no tiene banca en internet. Bueno, era parte de lo que decían antes y también lo decían que
es difícil poder cobrar porque la gente no está automatizada en todo lo que tiene que ver con las bancas, con los pagos y demás. El mercado está ávido de poder tener otros medios de pago. De hecho, muchas empresas tuvieron que automatizar sus procesos de cobranzas bien rápido para poder subsistir estos días de cuarentena, porque acá todavía sabemos todos y lo seguimos usando que hay cobradores que van con la moto a buscar los dineros y las cuotas a las casas del cliente. No tenemos buena calidad de base de datos con los teléfonos, las direcciones son muy complicadas para poder registrar y para poder tener un seguimiento de los domicilios también. Entonces, es un proceso en el que ahora nos vimos todos obligados a hacerlo bien rápido. Miren, yo cuento una anécdota. Como les decía, mis cursos eran 100% presenciales y para la segunda parte del año, es decir, después de julio, íbamos a comenzar todo el proceso de e-learning. Tuvimos que adelantar todos esos procesos. Hoy tenemos nuestra plataforma de e-learning desarrollada y dentro de nuestra plataforma de aprendizaje en línea está el proceso armado de punta a punta en forma digital. Es decir, el cliente compra su producto, lo paga en línea, lo usa y tiene hasta su encuesta de satisfacción todo en línea. Nosotros solamente nos enteramos desde la parte de atrás del producto para ver que esté funcionando todo bien. Una persona de 80 pudo completar el proceso entero. Es decir, falta todavía un proceso de aprendizaje y de educación dentro de las carteras para que eso pase. Uno no puede dejar de trabajar porque tenga miedo a financiar o porque tenga miedo a no saber cómo cobrar. Siempre tiene que tener claro el análisis que hace de su cliente. Siempre va a depender de lo que uno esté financiando, de cómo lo esté dando. A veces es preferible tener una entrega, a veces es preferible dar plazo. Depende de lo que uno... No es lo mismo financiar un producto que financiar un servicio. Digo, son cuestiones diferentes. Entonces, siempre va a depender de lo que estemos y lo que estemos buscando. Jimena dice, la cobranza en el rubro inmobiliario, ¿cómo proceder? Hoy en día todos están susceptibles a que el precio del inmueble está bajando. A ver, mirá, de mis clientes, el 60% son personas y son empresas del rubro inmobiliario. Y te digo que hay apreciaciones de todo tipo y color respecto de esto. Constructoras, como bien les decía antes, empresas que se dedican a la comercialización de lotes, a crédito, a corto plazo, a contado. A ver, todos sabemos que los bienes inmuebles es el negocio donde por naturaleza se genera una plusvalía, no una depreciación. Siempre que vaya pasando el tiempo, el bien no va a perder su valor, sino que se mantiene o es superior. Va a depender siempre de la crisis del sector y de la forma en la que la persona lo viva. ¿Qué quiero decir con esto? Hay empresas que yo hoy con las que estoy trabajando, no digo que estén vendiendo más que antes, porque de hecho no están vendiendo en la misma cantidad, pero están vendiendo en calidad y por sobre todo están viendo qué clientes con los que ellos quieren quedarse. Entonces, si bien hay una crisis de liquidez en el mercado, hoy esto es temporal. Todo lo que tenga que ver con lo inmobiliario no va a decaer en su precio. Sí, estamos viendo que es mucho más complicado, ¿sí?, estar cobrando. De hecho, las recaudaciones de esas empresas han bajado sustancialmente, pero se van trabajando para poder estar regularizándolas en el corto plazo. A ver, Alan dice, ¿cómo ganarme al cliente de la forma más rápida para que me coloque en su lista de primordial pago? A ver, Alan, yo lo que quiero es transformarme en acreedor preferencial. Acreedor preferencial. Y para generarme acreedor preferencial, yo siempre uso un ejemplo bien básico, que quizás algunos lo escucho hablar, a la pirámide de necesidades de Maslow, ¿sí? Esta persona lo que decía, Maslow lo que dice es que las necesidades es algo que uno las satisface y en el momento en que ya satisface su necesidad, automáticamente se produce una nueva que hace olvidar la anterior. Yo lo que hago es una adaptación de la pirámide de Maslow y lo que digo es, si yo tengo que calzar, es decir, si yo tengo que ubicar el ingreso de una persona mensual adentro de una pirámide y lo tengo que priorizar, ¿sí?, de acuerdo a lo más importante que tiene que pagar a lo menos importante, sabiendo que tengo un límite, que son las paredes de la pirámide que están comprendidas con su ingreso solamente, seguramente la gente lo que primero paga es la luz, el gas, el agua, todo lo que tiene que ver con sus productos, perdón, con sus servicios elementales. Yo lo que necesito como acreedor es, en primera instancia, estar dentro de la pirámide, ¿sí? Porque todo lo que queda fuera de la pirámide es cuestiones que no les alcanzó su sueldo y hacen que sea mora. Yo lo que primero necesito es estar dentro de la pirámide e ir escalando en la altura de la pirámide para poder transformarme en acreedor preferencial. ¿Ok? ¿Y cómo hago para eso? Como estamos hablando. Miren acá.
hablamos de educando y les paso el slide para terminar de cerrarlo. Fidelizando. Yo necesito generar, por sobre todas las cosas, una relación con mi cliente. Cosa que en cobranzas nosotros no venimos haciendo desde hace mucho tiempo y solamente lo único que hacemos es tratar, ¿sí?, de persuadirlo al cliente a través de la intimidación para que nos pague. Entonces, ¿cómo hacemos? Justamente eso, fidelizando. ¿De qué manera? Con estrategias de comunicación, estrategias de marketing, estrategias de lo mismo que se hace para vender, bueno, para cobrar. Es exactamente igual, solamente que tenemos que romper ese paradigma y salir de ser el personaje malo de la empresa, en el que solamente hacemos que la gente tiene que pagar y nada más y llamamos todo el tiempo para lo mismo. Hay que tratar de ser lo más, miren, yo tengo una frase estos últimos días que es, hay que ser más inteligente que cobrador. Este es un momento y un tiempo para ser más inteligente que cobrador. ¿Por qué digo esto? Porque los cobradores siempre vamos con las orejeras como los caballos, ¿vieron? Va para adelante. Hoy hay que pensar y considerar al cliente desde muchísimos más puntos de vista. Y yo lo que necesito es que él me considere, porque como tiene el dinero en su bolsillo, necesito que lo saque y que pague lo que tiene que pagar, que en este caso es mi deuda, porque yo como empresa, como emprendedor, como empresario o como sea, necesito su cobranza para poder seguir atendiendo al resto de mis clientes. ¿Ok? Bueno, a ver, la última. Jaime dice, ¿cuál sería la forma más correcta de cobrar con un cliente que nos pagan por más de un año? Bueno, depende del servicio que estemos hablando. No es lo mismo que no me pague un amigo desde hace un año y no es lo mismo que no me pague una deuda bancaria desde hace un año. Va a depender siempre de lo que nosotros decimos que es la forma en la que el cliente nos reconoce como acreedor, ¿sí? Es decir, no es lo mismo de ver tu crédito hipotecario hace un año que de ver, no sé, la cuota de, no sé, de tu celular desde hace un año. Son cosas distintas. Lo que uno necesita saber siempre es qué peso, ¿sí?, o qué presión ejerce como acreedor. Y no significa que por ejercer peso o presión no pueda fidelizar al cliente. Son cosas distintas. Uno tiene que tener claro es, dentro de la forma de pensar del cliente, de su misma estructura psíquica, y lo digo de esa forma por el comportamiento que va a tener, es claramente saber cómo, ¿sí?, y de qué forma va a estar priorizándonos de acuerdo a lo que nosotros podemos ejercer como presión. Una cartera de un banco, dice Jaime. Bueno, bien. A ver, bueno, de hecho, Jaime, seguramente el tercer estado de castigado. Mira, Jaime, después te vamos a dejar, te voy a dejar en la última pantalla nuestra página de Facebook y nuestra página web. Vamos a repetirlo esta semana, no, la que viene seguramente. Tenemos un taller de carteras castigadas, ¿sí? Y lo que hacemos es trabajar con gente de banco que tiene carteras castigadas y vamos haciendo un pequeño análisis de las carteras y vamos buscando las formas en las que tenemos que mejorar esa gestión de cobranzas en carteras bancarias castigadas. Bien fácil. Revisión de la política de quitas y revisión de la política de refinanciaciones. No hay mucho más que eso, pero después lo podemos ampliar. No quiero aburrir al resto de la gente porque convengamos que es de nicho muy, muy, muy particular, cartera castigado, pero después te pido que nos contactes por WhatsApp o demás y te contamos cuándo es la fecha, porque encima es un taller gratuito, no es un taller con costo. Así que estaría bueno que lo puedas presenciar. A ver, vamos. Lidiar, cortemos el lidiar, no estamos lidiando, estamos trabajando, estamos contactando, ¿ok? No estamos lidiando, estamos a correr las cosas, vamos a empezar a trabajar, estamos diciendo que hay que fidelizarlo, bueno, si hay que fidelizarlo, empecemos a usar lenguaje más lindo, dale. Lidiar con personas que deben expensas por más de un año y poder cobrarle. Bueno, lo mismo que decía antes, depende cómo sea el contrato, si esa expensa es ejecutable, pasa una historia. Si no es ejecutable, pasa otra historia. ¿Qué quiero decir con esto? Entender qué poder tenemos nosotros como acreedor y en base a eso poder utilizar las herramientas que tengamos. En las moras muy tardías, ¿qué quiero decir esto? A ver, que se entienda bien, capaz que el poco tiempo y tratar de ir rápido confunden algunos conceptos. Educar y fidelizar es un proceso en el que tenemos que hacerlo del momento en que vendemos y tratamos de generar una cartera de clientes. Cuando ya la cartera está madura, no significa que vamos a dejar de ser cobradores y vamos a seguir solamente siendo gestores de fidelización. Digo, en la mora más temprana, y por la situación de las carteras y la situación de la crisis con la que nos encontramos, lo que decimos es, tengo que darle más herramienta, necesito fidelizarlo, necesito transformarme, si es posible, en un asesor financiero del cliente para poder cobrar yo la parte que me corresponde. Ahora, corro un costado y vengo para acá. En las moras más tardías, lo que tengo que analizar es qué posibilidad de coerción tengo yo, juicio, no juicio,
si tengo un peso específico como acreedor o no, y por otra parte, cómo está el mercado y cuáles son las acciones que se utilizan. Hoy por hoy la única forma que tenemos es financiar a largo plazo, no hay mucho más vuelta que eso. Bueno, sigo. A ver, Fernando dice, después de segmentar los morosos y descartar los que por problemas que se les dificulta pagar, quedan los que no quieren pagar, no los que no pueden, los que claramente no quieren. ¿Hay relación con una mala definición del prospecto? ¿Fue forzada la venta? Totalmente. Miren, el 90% de los casos de mora temprana, es decir, la mora al inicio, el 90% son por problemas de falta de comunicación y falta de educación al momento de vender y una mala atención primaria cuando el cliente se contacta con atención al cliente. El 90% de los casos de mora temprana son por esos dos motivos. Porque no se les contó todo lo que se le tenía que contar al proceso de venta o porque en la atención al cliente no se los atendió como correspondía. Siempre hay una parte de los clientes que, a ver, mayor o menor, siempre tratamos de que sea lo menor posible, que tienen problemas de venta. Por eso, Fernando, te recomendamos, hay muchísimos reportes de cartera y reportes de gestión que se pueden ver, que se pueden analizar para entender dónde estuvo el problema particular. Ahí jugamos ya más de médico forense, porque el cliente que me dice que no va a pagar, es decir, que ya tomó su crédito o su producto a crédito sabiendo que no lo iba a pagar, ya tiene un dolo, es decir, ya lo hizo a propósito y necesitamos saber por qué pasó todo eso. Ahí jugamos de médicos forenses y créanme que hay varios reportes que los podemos utilizar para eso. Perfecto. Bueno, señores, dudas, consultas, me encanta la participación, estuvo fantástico. Por mi parte, para cerrar esta idea, les dejo todos los datos donde nos pueden contactar a nosotros. Hoy estamos desarrollando una maratón de cursos de cobranzas que van justamente desde esto que tiene que ver Cobrador Perfecto, que es nuestro primer curso, que tiene que ver específicamente con la manera de abordar a nuestros clientes. Después la transformación de vendedor a cobrador, todo segmentación, estrategias. Y por último, siempre hacemos todo lo más importante que llevarlo a la práctica. Como les decía, nosotros no solamente trabajamos con cursos, sino que trabajamos con consultorías y gestionamos, por lo cual, al gestionar clientes, hacemos lo que decimos que hay que hacer. En ese sentido es la parte más complicada de todo esto y justamente cuando damos nuestros cursos y nuestros procesos de educación, los llevamos a la práctica porque si no solamente quedan un bonito cuento y lo que buscamos, ¿sí?, es que todo lo que nosotros contamos se pueda estar llevando a la práctica. Tenemos una misión súper ambiciosa dentro de Cobranza Perfecta, que es ser la comunidad más importante de la región de profesionales de cobranzas. Entonces, todos los que les interese el tema están invitados, tienen nuestra página web, tienen nuestro Facebook, tienen hasta los teléfonos nuestros y el mail para que se puedan contactar, los podemos asesorar. No todo lo que hacemos es arancelado, justamente parte de lo que nosotros queremos es generar un profesionalismo en la gestión de cobranzas de los mercados en los que trabajamos, como le decíamos, Argentina, Bolivia y Perú, donde queremos que la gente se capacite y que creo que es un momento en el que las empresas, los emprendedores y todos los que formamos parte de esta cadena económica tengamos la posibilidad de ayudarnos, de capacitarnos y de ver la manera en la que podemos suplir lo más rápido posible este mal momento. Les dejo los datos nuestros de contacto. Cualquier consulta o duda, ya saben contactarnos a nosotros o a Gonzalo, que también seguramente les puede decir dónde ubicarnos. ¿Ok? Buenísimo, Juan Pablo. Creo que tienes una pregunta más adicional ahí por Quedó ahí. una, ¿no? Ahí dando vueltas. ¿Es necesario poder ir a juicio para cobrar expensas? ¿Lo hacemos? ¿O qué recomendaría? Se llaman. Sí, a ver, a veces es necesario ir un poquito más allá. Si hay que iniciar juicio, se inicia juicio. No es una. A ver, fidelizar al cliente o educarlo no significa que uno no tenga que saber cómo jugar sus cartas. De hecho, las puede jugar todas en paralelo si es necesario. Si hay que iniciar, se inicia. De vuelta. Nosotros somos cobradores y lo que necesitamos es recuperar las deudas, ¿sí? Acuérdense, en primera instancia es hacer que la gente pueda pagar más rápido. Segundo, que pueda pagar más rápido y se sienta más contenta de pagar, ¿sí?, fidelizándola y que tenga una representación con la empresa. Y si hay que utilizar y que hay que poner en práctica nuestro poder de coerción, señores, adelante, para eso está. ¿Ok? A cambiar el paradigma, exactamente, Fernando. Hay que educar desde la venta y fidelizar desde la cobranza. Bueno, Gonza, ¿todo bien? Todo ok, todo ok. Mil gracias, Juan Pablo. Realmente ha estado buenísimo este webinar. Espero que puedas acompañarnos también explicándonos cosas que todos necesitamos como emprendedores, ¿no?
lo que necesiten. Sabés que estamos acá para dar una mano. Bueno, entonces nos despedimos de todos los participantes y muchas gracias por haber estado acá. Vamos a subir el video, ni bien lo apruebe YouTube, pasa que estamos con algunos problemitas de aprobaciones, tardan mucho a veces cuando los videos son extensos, normalmente están de hora, hora y media, así que no se preocupen a todos los miembros, vamos a subirlo al grupo. Muchas gracias, Juan Pablo. Ya tienen los contactos ahí, así que ya vamos a estar comunicándonos pronto. Señor, un abrazo grande. Muchísimas gracias por la invitación y espero que les haya sido útil. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.